Gracias, licenciada. Buenas noches. Vamos a continuar con la primera parte de lo que era la ecografía abdominal superior, lo que nos faltaba ver el tema de vaso y páncreas. Luego ya vamos a ver la parte renal, lo que son la parte de riñones, lo que es vejiga y próstata. Buenas noches. Soy la doctora Stephanie Priscila Chávez Zabaleta y en esta ocasión les voy a exponer sobre ecografías del páncreas y del vaso. Con respecto a la anatomía ecográfica normal de páncreas, tenemos que este órgano es una estructura retroperitoneal que no está encapsulada y se localiza en el espacio pararrenal anterior entre el marco duodenal y el ilio esplénico, a la altura de la primera y segunda vértebra lumbar. Tiene una forma de coma con un diámetro longitudinal de aproximadamente entre 12,5 centímetros y 20 centímetros y se divide en partes de cabeza, proceso uncinado, cuello o también llamado istmo, cuerpo y cola. Dentro de su ecoestructura vamos a ver que tiene una forma homogénea o discretamente heterogénea. Esta ecogenicidad es igual o ligeramente mayor que la hepática. Esa es la diferencia que tienen entre estos dos órganos. En las dimensiones tenemos que la cabeza puede llegar a medir entre 2 a 3 centímetros, el cuerpo de 2 a 2,5 centímetros y la cola de 1 a 2 centímetros. Las relaciones anatómicas en las que se encuentra este órgano, tenemos que en la cara anterior está con la cavidad posterior de los epiplones, la cara posterior del estómago, la cara inferior del lóbulo hepático izquierdo y el colon transverso. Por la cara superior discurren tanto lo que es la arteria hepática y la esplénica. Dentro de las relaciones posteriores tenemos a la vena esplénica en sentido transversal y con la cava, aorta y vena y arterias mesentéricas a nivel del sentido longitudinal. Lateral, la cabeza se encuentra en relación con el duodeno, el colédoco, la vesícula, el lóbulo caudado y el ilio hepático. Y la cola se relaciona con el riñón izquierdo, el vaso y el colon descendente. Como vemos acá en esta imagen, tenemos un gráfico anatómico donde vemos que se encuentra el proceso uncinado, el istmo, la cabeza, el cuerpo y la cola, lo que también se ve reflejado en esta parte de la que es una imagen ya propiamente ecográfica, donde vemos en la parte izquierda lo que es la cabeza, el istmo, el cuello, el cuerpo y la cola. Dentro de los aspectos técnicos al momento de realizar, digamos, una ecografía, tenemos que tener en cuenta dos factores fundamentales que pueden impedir una buena visualización del páncreas. Esto puede estar impedido por lo que es la grasa y la interposición de gases. La visualización completa del páncreas se consigue aproximadamente en el 75% de la ecografía. El conducto pancreático principal se visualiza aproximadamente en la mitad de los casos, como una delgada línea de unos 2 milímetros paralela al eje mayor de la glándula, limitada por dos líneas hiperecogénicas que corresponde a todas sus paredes, ¿no? Dentro de la técnica adecuada de evaluación ecográfica, tenemos que el paciente tiene que estar en ayunas con un mínimo de 6 horas previas a realizar esta ecografía. Se tiene que utilizar el transductor convexo. En el caso de, por ejemplo, si los pacientes son sumamente delgados, se puede utilizar el transductor lineal. El paciente puede estar en el decúbito dorsal, lateral izquierdo o a veces también sentado. La evaluación completa se hace tanto en cortes transversales como longitudinales y se va a poder evaluar lo que son las estructuras adyacentes, tanto los vasos mesentéricos superiores, la vena esplénica, la vena porta y el duodeno. Dentro ya de las patologías que podemos detectar ecográficamente en relación a lo que es el páncreas, tenemos la pancreatitis aguda, el cual se presenta como un aumento difuso y generalizado del tamaño del páncreas, junto con límites y contornos más imprecisos y disminución de la ecogenicidad del órgano. Como vemos acá en esta imagen, la imagen A y la imagen B, tenemos la imagen A un corte transversal, la imagen B en un corte longitudinal que tenemos que se detecta, en este caso, el páncreas hipoecogénico y aumentado de tamaño. En este hallazgo ecográfico de la pancreatitis aguda, se clasifica tanto en lo que es su distribución, puede ser focal o difusa, y también según el grado de severidad, que puede ir desde leve, moderado y grave.
Asimismo, la pancreatitis focal se va a diferenciar de lo que es la difusa por el aumento del tamaño focal del páncreas. Generalmente esto se presenta a nivel de la cabeza y tenemos un dato que nos puede ayudar al momento de nosotros hacer la anamnesis al paciente, ¿no? El consumo de alcohol y con historia previa de pancreatitis o dolor. En una pancreatitis difusa, el páncreas se va a encontrar hipoecogénico respecto al hígado. Siempre va a ser la diferencia en ecogenicidad entre el hígado y el páncreas. Y este se va a encontrar aumentado de tamaño. Otras patologías que también es común es encontrar los pseudoquistes pancreáticos, que esta es la lesión quística más frecuente a nivel de lo que es el páncreas. Se utiliza el término pseudoquiste cuando se desarrolla una colección líquida con la pared bien definida, que permanece en exploraciones seriadas durante un intervalo de por lo menos 4 semanas desde el inicio de los síntomas del paciente. Por ejemplo, como vemos en esta imagen, tenemos a un pseudoquiste, una colección líquida, que en este caso, si se dan cuenta, sí está bien definida como si fuera un círculo en lo que se ve en la imagen ecográfica. Asimismo, también tenemos de que en la fase inicial de estos pseudoquistes pueden existir ecos internos y contornos también que se encuentren peor definidos, aunque no está organizadamente, digamos, el quiste en sí. Como vemos aquí en la imagen A, tenemos en el corte longitudinal un pseudoquiste pancreático y en lo que es la imagen B, en el corte transversal, lo que también el pseudoquiste pancreático que se encuentra a nivel de epigastrio. Dentro de la patología también nos encontramos con la pancreatitis crónica, el cual la ecografía tiene un papel muy importante a lo que es el diagnóstico, ya que tiene una sensibilidad entre el 60 y 70% y una especificidad de 80-90%. En este caso de la pancreatitis crónica, vamos a ver ecográficamente que los contornos del páncreas suelen ser irregulares, la ecogenicidad suele estar aumentada y la ecoestructura es heterogénea. Los hallazgos más específicos que nos podemos enfocar a este tipo de patología es las calcificaciones intrapancreáticas que se puede encontrar, la dilatación del conducto de Wilson y que se encuentra con un diámetro mayor de 2 a 3 milímetros y una morfología frecuentemente tortuosas, como vemos aquí en la imagen. Si se dan cuenta, a nivel de lo que es páncreas, a nivel del cuerpo, se evidencia unas calcificaciones que están señaladas por lo que son las flechitas azules. Esta presencia de calcificaciones es patoneumónica de pancreatitis crónica y puede ser tanto parenquimatosas o localizarte dentro también del conducto de Wilson, que vienen a ser las calcificaciones intraductales. Aquí, por ejemplo, en la imagen C y D, tenemos lo que es en un corte transversal, lo que se evidencia una pancreatitis crónica, y en un corte longitudinal, lo que es la pancreatitis crónica con una visualización de las calcificaciones en ambas imágenes. Otra de las patologías que podemos diferenciar en lo que es la ecografía del páncreas son el carcinoma pancreático. Este carcinoma es un adenocarcinoma originario en el epitelio ductal y que constituye el 90% más frecuente de todos los tumores pancreáticos. Mayormente encontramos la ubicación frecuente en lo que es la cabeza, en un 70%, en un 15 a 20% a nivel del cuerpo y de un 5 a 10% a nivel de la cola. El hallazgo ecográfico más frecuente es que se va a encontrar una masa hipoecogénica, homogénea o heterogénea, pero mal definida. Al momento de diagnosticar ecográficamente los carcinomas pancreáticos, estos suelen medir más de 2 centímetros. Como vemos aquí en la imagen, el adenocarcinoma a nivel de la cabeza de páncreas con disección también, distensión de la vesícula biliar, ¿no? A nivel de lo que es la imagen A, vemos el corte en transversal, en lo que es el B, el corte en longitudinal. Aquí, como vemos, es una masa de aproximadamente 28 milímetros, o sea, hasta más de los 2 centímetros según lo que indica la literatura. Dentro de las neoplasias quísticas tenemos que se dividen en dos tipos, la de tipo microcítico o seroso y el macrocítico o mucinoso. Dentro de ello, también este es conocido como cistoadenoma microquístico o seroso, ya que es una neoplasia simple, benigna, que no requiere cirugía, pero mayormente este tipo de patología se presenta en edades avanzadas. Ecográficamente, son tumores que se encuentran bien definidos con lobulaciones externas, dependiendo tanto de los tamaños de los quistes individuales,
El aspecto ecográfico puede variar desde que se visualice una masa sólida bien definida y ligeramente ecogénica, hasta pasar también a encontrar una masa de aspecto parcialmente sólida con área esquística. Y en el caso que puede también encontrarse, pero no es muy frecuente, es una masa multiquística, que el tamaño puede variar entre 1 a 20 milímetros. También dentro de ello tenemos a lo que es el cistoadenoma microcístico o seroso, ya que esto es una patología siempre que es benigna. Dentro de los cistoadenocarcinoma macrocístico, estos son masas quísticas malignas que si bien tienen un buen pronóstico en comparación de los adenocarcinomas. Y a nivel de lo que es la ecografía, se suele visualizar como lesiones quísticas uniloculares o multiloculares bien circunscritas de superficie lisa y tamaño variable, que se va a encontrar en tamaños mayores de 2 centímetros e inferiores también en número de 6 en lo que es la cantidad. Los quistes con múltiples tabiques gruesos también se pueden identificar como masa multiquística, dentro de lo que es el tamaño mayor de 2 centímetros, que también es indicativo de un tumor macroquístico. También tenemos lo que son los tumores de la célula de los islotes, el más conocido, el insulinoma, que estos son tumores de la célula de los islotes que se encuentran con mayor frecuencia y que suele estar encapsulado. El 90% es de un tamaño menor de 2 centímetros de diámetro al momento del diagnóstico. Y los tumores de las células G, también llamados gastrinomas, estos son los segundos tumores de la célula de los islotes más frecuentes, después del insulinoma. Y la mayoría de estos tumores se encuentran a nivel del páncreas, el 15% a nivel del duodeno y el 25% que se localizan netamente en el páncreas se pueden encontrar únicos. Y siguiendo la exposición, vamos a tener ya como otro órgano estudiado lo que es el vaso. La anatomía ecográfica normal de lo que es el órgano del vaso tenemos que está localizado a nivel del hipocondrio izquierdo, debajo del diafragma, lateral y superior al riñón izquierdo, posterior al estómago. Tiene una forma y aspecto ecográfico de forma semilunar, que es homogénea, que se puede encontrar ecos ligeramente mayores que en el hígado con una ecogenicidad uniforme. Las medidas en adultos puede variar según la edad y también el índice de masa corporal de la persona. Digamos, en proporción tenemos que el diámetro transversal puede medir menos de 10 centímetros. El diámetro longitudinal craniocaudal menos de 15 centímetros y un ancho de 6 centímetros. La técnica de exploración ecográfica, para poder nosotros visualizar lo que es el vaso, tiene que estar el paciente en posición de cúbito dorsal, también en una posición lateral derecha. El transductor que se utiliza es el transductor convexo, pero también se puede utilizar el lineal en niños o personas sanas que necesitan este tipo de examen. La exploración que se tiene que hacer para poder tomar las medidas correspondientes es para poder yo determinar la longitud máxima de este órgano a nivel de un corte longitudinal, para yo medir lo que es el ancho y el grosor a través del corte transversal. Y si quiero yo estudiar lo que es el hilio esplénico y la vascularización, puedo utilizar lo que es el ecodoppler. Dentro de las patologías ecográficas que se pueden identificar con respecto al vaso, tenemos al infarto esplénico, que esto se va a producir por una interrupción de la circulación esplénica. Puede ser por una trombosis o embolismo. También con enfermedades hematológicas o pacientes, por ejemplo, que tengan un antecedente de endocarditis, pancreatitis o la hipertensión portal. El infarto agudo se puede observar con áreas hipoanecogénicas en forma de cuña, como se ve en esta imagen superior, donde vemos que la base se encuentra hacia afuera, hacia la periferia, y el vértice hacia en medio, hacia el hilio, y puede tomar una forma nodular o hiperecogénica a medida que progresa el tiempo. Pero también esto se puede ver con el pasar de los meses o semanas, también un pseudoquística por licuefacción. Aquí tenemos otra imagen sobre el infarto a nivel del órgano del vaso, donde tenemos que es una forma de una cuña, la base hacia afuera y el vértice hacia la parte interna. Esta es otra imagen, como vemos aquí.
Y el absceso esplénico es otra de las patologías en donde la ecografía nos ofrece una buena sensibilidad para poder diagnosticarlo. Asimismo, tenemos, por ejemplo, los abscesos bacterianos, que estos se pueden encontrar uniloculares, que generalmente son hipoecogénicos en un 85%, con septos gruesos o detritus, o también evidenciarse gas a nivel de lo que es la ecografía. Tenemos también los traumatismos esplénicos, que esto se puede dar por dos causas, bien sea por traumatismo o espontáneamente ante una esplenomegalia, ya sea que la persona tenga una infección o a nivel también de un origen mieloproliferativo. Tenemos aquí que existen diferentes tipos de traumatismo. El hematoma subcapsular, donde se aprecia una imagen de doble contorno anecogénico debido al acúmulo de sangre entre el vaso y su cápsula interna, y la laceración, como vemos en esta segunda imagen, que tiene un defecto lineal. No sé si lo logran observar, que se profundiza desde la superficie del vaso y se acompaña frecuentemente del hemoperitoneo. También tenemos lo que es la patología dentro del traumatismo, la contusión, que se va a ver una zona de cogenicidad heterogénea y de bordes mal definidos. Y finalmente lo que es el hematoma hipoecogénico en su origen e hiperecogénico a medida que evoluciona. Mayormente cuando se dan las lesiones recientes, ecográficamente se puede evidenciar un aspecto hipoecogénico. Pero con el pasar del tiempo, estas lesiones a nivel de la ecografía ya cambian lo que es la visualización y se puede formar un pseudoquiste o también el mismo daño que se ha hecho a nivel de las estructuras del órgano, licuarse y entonces van a dar un aspecto hiperecogénico. Eso sería todo con respecto a estos dos órganos que se ha estudiado. Vamos a continuar ahora con el tema de ecografía de vías urinarias. Esta parte es muy frecuente por los pacientes que nos buscan en la consulta, porque muchos de ellos refieren dolor en la zona lumbar y muchos de ellos quieren descartar alguna patología que tengan en las vías urinarias, sobre todo a nivel de los riñones. Esta zona por lo general se viene afectado por dos cosas, ¿no? Uno, porque a veces hay cálculos a nivel de los riñones o en cualquiera de las partes de la vía urinaria, o tal vez hay una dilatación pielocalicial que eso puede estar provocando ligeras molestias con los pacientes. Sumado a eso, que recientemente ya es muy frecuente encontrar en las personas mayores de 40 años, en los hombres, problemas a nivel de la próstata, que cuando hay un crecimiento de este órgano, genera pues una afectación también a nivel de los uréteres y a nivel propiamente de los riñones, ¿no? Entonces, conocer la anatomía ecográfica de esta zona es muy importante, ya que nos va a ayudar bastante a nosotros para poder determinar cierto tipo de patologías y dar un tratamiento más eficaz o correcto. Entonces, uno de los principales, la forma de cómo se debería realizar una ecografía debe ser siempre en ayuno, ¿no? Con un mínimo de 6 a 8 horas. Pero por lo general, este tipo de ecografías de vías urinarias, no necesariamente el paciente puede estar en ayunas, ya que sí podemos tener una buena visualización de estos órganos con ciertas medidas que podemos tomarlo, ¿no? Con una previa preparación de una media hora antes con el paciente. Este tipo de ecografía también se realiza con una sonda convexa, por lo general que es el mismo que utilizamos en todos los órganos de la cavidad abdominal. La diferencia que va a ir cambiando son en la ganancia, en el foco y la profundidad, ya que esto se va a ser determinado de manera individual en cada paciente para poder nosotros mover este foco, ¿no? De profundidad y en base a eso nosotros tener mejor claridad en la imagen de la ecografía. Es importante también precisar que muchos de los ecógrafos ya vienen ya con patrones establecidos. Si quieres evaluar riñones, ya te viene con un patrón ya determinado renal, por ejemplo, viene vías urinarias de manera general, o próstata. Entonces tú seleccionas ese modo nada más y ya viene configurado con estas ciertas características de 3.5, 4.5 o hasta 5.5 MHz y la profundidad también, pues viene entre 12 a 15. Entonces esto ya es más fácil modificarlo con cierto tipo de pacientes. La posición del paciente es en el cúbito supino, en la mayoría de los casos, donde vamos a realizar lo que es un corte longitudinal y transversal. En ciertos momentos vamos a ver que lo vamos a poner de cúbito lateral, ya sea izquierdo o derecho, para visualizar correspondientemente ya sea el riñón derecho o el riñón izquierdo, con pedirle al paciente que inspire, pues, ¿no? Que inspire profundamente, así
el vaso y el hígado van a hacer su trabajo, ¿no? De descender a los riñones para que se puedan visualizar mejor. Y también el vaso y el riñón son los órganos donde vamos a comparar ecográficamente ambos riñones, ¿no? Ya que nos vamos a guiar de esa ecogenicidad para determinar si es que hay alguna patología presente o no. Entonces, esta es la evaluación del riñón derecho. Se evalúa de esa forma en un corte longitudinal y en corte transversal. Cuando el paciente está inspirando. La inspiración pues debe durar máximo unos 10 segundos, donde nosotros podemos realizar ambos cortes, siempre ubicando el primero, que es el corte longitudinal, donde si es en el lado derecho tenemos que apreciar tanto el hígado como el riñón para tener una buena imagen, ¿no? Y una imagen comparativa. Una vez que obtenemos esto, hacemos doble ventana en el ecógrafo y giramos el traductor y convertimos en un corte transversal para poder evaluar otro tipo de medidas que se van a determinar, que van a determinar el tamaño o el volumen mismo de lo que es el riñón derecho, pues, ¿no? Y en el lado izquierdo, de la misma manera, primero evaluamos el corte longitudinal. Por lo general, este corte está a nivel de la línea media axilar, justo en la última costilla. Vamos a ubicar esto acá. Hay ciertos pacientes cuando son de contextura eh, delgada, bien delgados o obesos, vamos a tener dificultad, ya que a veces el riñón está por detrás de las costillas y no se va a visualizar al 100% por la misma interposición de esas costillas, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de buscar una ventana para poder llegar o visualizar completamente. O se puede cambiar o variar esta posición que se está adoptando. Eso lo vamos a ver en la práctica para poder nosotros ver qué otras opciones tenemos para poder encontrar lo que es el riñón, ¿no? Entonces, dentro de las evaluaciones ecográficas, vamos a ver que hay características normales, hay variantes anatómicas que netamente son congénitas y hay patológicas. Pues, ¿no? Dentro de las normales tenemos que la cápsula renal va a ser una banda hiperecogénica, ¿no? Que rodea el riñón, que es seguido de la corteza renal, que es una corteza homogénea con una ecogenicidad muy semejante al hígado. Por eso es que lo comparamos, ¿no? Se ve más hipoecogénica comparando con el hígado, pero levemente. Y ya cuando vemos esos cambios abruptos en la ecogenicidad de ambos órganos, pues estamos viendo una alteración propiamente del hígado, ¿no? La médula renal, vamos a ver que se encuentra en lo que son las pirámides renales. Por lo general son hipoecogénicas o anecogénicas, ¿no? Debido a la cantidad de líquido. Esto vamos a ver en los pacientes que tienen problemas de la próstata, van a verse más marcados. Hay que diferenciarlo muy bien de lo que son los quistes, ¿no? Porque también tienen una similitud, ¿te parece? Los vasos sanguíneos de los riñones van a verse hiperecogénicos o con una referencia para medir similar a lo que es la zona cortical. Es importante nosotros determinar o conocer ecográficamente los vasos, ya que muchos se confunde bastante lo que son los vasos con cálculos. A veces se notan, son casi iguales que los cálculos, los vasos ecográficamente en los riñones y a veces decimos, esto es un cálculo, pero no, es un vaso sanguíneo nada más. Entonces, por lo general, eso lo podemos visualizar con el color Doppler para diferenciarlo. Lo otro son las características que tiene un cálculo, ¿no? Presenta una sombra acústica, pues, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en la evaluación de los pacientes. En el seno renal tenemos que es una imagen hiperecogénica, ovoide, en cortes sagitales y redonda en lo que son los cortes transversales. Por lo general, los riñones, en la parte longitudinal de cuando medimos de polo a polo, de 10 a 12 centímetros o de 100 a 120 milímetros en algunos ecógrafos que están configurados en esa unidad de medida. El ancho va de 5 a 6 centímetros y el grosor de 2,5 a 3,5. Esas son medidas generales que tienen que ser adaptadas para cierto tipo de pacientes. Por lo general, en los niños varían con respecto también a los adultos mayores, ya que la misma condición o la misma enfermedad que puede estar padeciendo el paciente afecta directamente al tamaño, ¿no? O al volumen mismo de lo que es el riñón. El posicionamiento para la exploración, como se decía en un momento, el riñón derecho, para tener una mejor visualización, es de cúbito supino o lateral izquierdo.
y se hace comparativo con el hígado, ya que se va a hacer su ventana acústica. Y en el riñón izquierdo es una evaluación de la misma manera de cúbito supino, pero hay ciertos pacientes que es mejor visualizarlo por la parte posterior, en decúbito prono, ¿no? También otra de las posiciones que son adaptables, sobre todo en las mujeres, es el decúbito lateral derecho. El uso o con quién lo vamos a comparar o la ventana acústica en la que nos va a brindar y siempre va a ser el vaso o el estómago lleno de líquido, ¿no? Como ventana acústica. La técnica de exploración es un corte longitudinal y un corte transversal. Al paciente se le pide que inspire y expire para mejorar la visualización. Este movimiento también nos ayuda bastante a nosotros para poder diferenciar entre un vaso y un cálculo, ¿no? Esos movimientos. Cuando hacemos la inspiración y la expiración y juntamente a eso realizamos una rotación de un corte longitudinal transversal, esos cambios ecográficos que se van a visualizar nos van a ayudar a diferenciar lo que es entre un vaso y lo que es un cálculo. Entre las características ecográficas normales, el parénquima renal va a ser más hipopogénico en comparación al hígado y al vaso, ¿no? La relación entre el parénquima y el seno renal, pues en adultos jóvenes de 1,6 a 1 y las personas adultas mayores de 1 a 1. En los casos de las evaluaciones ya patológicas, primero hay que iniciar lo que es la exploración del riñón que no está afectado, ¿no? Y eso nos podemos guiar del cuadro clínico. A veces con el paciente que tiene dolor o no tiene dolor. De acuerdo a eso, o los antecedentes que nos refieren, pues siempre es bueno preguntar al paciente si le han realizado una ecografía anterior, si es que han encontrado alguna patología. Muchos pacientes dicen, doctor, en la ecografía hace un año en el riñón derecho me encontraron que tenía yo cálculos. Entonces, hay que buscar esas imágenes, ¿no? ¿Qué visualizaron? Si están esos cálculos o no están esos cálculos, si han sido eliminados o no han sido eliminados. Hay pacientes que dicen, me han encontrado quistes. Otros pacientes dicen, doctor, yo solo tengo el riñón izquierdo. Entonces, sí, ¿qué ganas buscando el riñón derecho si es que no lo tiene? Entonces, podremos pensar en un ectópico, pero no en otra zona. Luego de eso, vamos a visualizar ya el riñón afectado. Acá tenemos una imagen de los cortes longitudinal del riñón derecho y el corte longitudinal del riñón izquierdo. Como vemos, son imágenes muy parecidas. Tienen la misma forma, la misma ubicación, captadas ecográficamente. En el lado derecho lo vemos que está comparado con el hígado. Esta imagen es muy importante porque a nosotros nos permite evaluar tanto el hígado como el riñón, haciendo un comparativo y evaluando lo que es el espacio de Morrison en los que son los traumas abdominales, que es muy importante. Yo he visto ya casos de líquido, de líquido presente en el espacio de Morrison, que se nota pues bien claro en un trauma abdominal cerrado con ruptura renal por un golpe directo, ¿no? En los pacientes, entonces se nota excelente esas imágenes ecográficamente. Y esta es la ecofaz, esta primera imagen de la derecha y la parte de la ecofaz que se realiza. Entonces, cuando nosotros realizamos la ecografía tenemos que visualizar cuál es el polo superior y cuál es el polo inferior. Recuerden que este es un corte longitudinal. Entonces, en la parte superior, en la parte superior de la ecografía nosotros siempre vamos a visualizar lo que está más cerca al traductor. Y en la parte inferior, eso es lo que vamos a encontrar eh, lo más profundo, lo más distal a lo que se encuentra al traductor. Entonces, en todo corte longitudinal, todo lo que está en esta zona es cefálico y todo lo que está en esta zona es podálico o es distal, pues, ¿no? Con respecto a la cabeza. Entonces, nosotros hacemos una evaluación, a este nivel sería el polo superior, ¿sí? Siempre y cuando ustedes coloquen correctamente el traductor. El traductor tiene una marca específica que lo vamos a ver en práctica para ubicarlo correctamente y eso nos va a dar estas imágenes y una buena interpretación, porque si nosotros el traductor lo colocamos de manera incorrecta, entonces no vamos a obtener esta imagen, vamos a tener una imagen invertida y ya no vamos a poder saber o diferenciar cuál es el polo superior o el inferior. Entonces, siempre va a estar ubicado en esta zona del polo superior, ubicándolo correctamente el traductor. Luego vas a tener el polo inferior. Esto es importante para que, cuando hacemos el informe, para poder determinar la posición de ciertas patologías o ciertas masas o ciertos quistes que se evidencian y describirlo, porque no solo simplemente decir presenta un quiste a nivel renal, sino también el tamaño, la forma, la ubicación, si hay compromiso de ciertos órganos aledaños, ¿no?
Tenemos la visualización de la corteza, que es más hipocogénica, el seno renal, que es hiperecogénico. Acá no sé si se dan cuenta, mire, tenemos dos imágenes muy hiperecogénicas que se pueden confundir con un cálculo. Pues estas imágenes son vasos sanguíneos nada más. Nosotros, si este corte longitudinal lo generamos a un corte transversal, esas imágenes van a desaparecer. Y ahí serían vasos sanguíneos, se podrían corroborar. Como también podemos activar el color Doppler, y vamos a ver que estos se van a pintar de color. Y entonces vamos a ver que son vasos sanguíneos, ¿no? Entonces es muy importante nosotros diferenciar entre un cálculo y lo que es un vaso sanguíneo. Podemos visualizar la cápsula del riñón, que es una imagen muy precogénica, ¿no? En el lado izquierdo estamos visualizando lo que es el corte longitudinal del riñón izquierdo, donde vemos el vaso, también igual tiene la misma posición. Si nosotros ubicamos correctamente el traductor, todo lo que está en esta zona es lo más superficial, o sea, es lo que está en la piel. Y todo lo más profundo es lo más posterior. En esta zona está ubicado lo más cefálico y acá está lo podálico, ¿no? O lo distal con respecto a la cabeza. Entonces ahí podemos ubicar los polos. Un polo general también, el polo superior está en relación con el hilio del vaso. Entonces, como se dan cuenta, tienen las mismas características ecográficas, tanto el vaso como el riñón, pues, ¿no? Entonces, esto de acá es muy importante porque conocer esta relación ecográfica nos va a determinar a nosotros determinar cierto tipo de patologías. Dentro de las variantes de la normalidad, que son las alteraciones congénitas, que ciertos pacientes lo presentan, son las evoluciones fetales persistentes, el abombamiento de la superficie renal, que se suelen confundir con quistes, ¿no? Que se pueden ubicar en esta zona. Pero siempre hay que hacer una evaluación minuciosa al paciente y averiguar si es que se ha hecho ecografías anteriores y es que han encontrado este tipo de patologías, ¿no? Es muy frecuente encontrar lo que son en niños, ¿no? Ecografías hasta los 5 años, pero ciertos tipos de lóbulos, hasta las evoluciones fetales persisten hasta la etapa adulta, ¿no? Más del 50% de los casos. La joroba de dromedario es un abombamiento de la porción media de la zona cortical del riñón izquierdo debido a la impronta del vaso. Esto se da debido a este órgano, ¿no? Al vaso, que genera un cambio anatómico normal, es una variante anatómica normal, ¿no? Que se va a evidenciar y hay que diferenciarlo muy bien de lo que es patológico. Hay defectos del parénquima, ¿no? De la unión. Y ahora vamos a ver una imagen entre la unión del tercio medio y el tercio superior del riñón. Esto a veces lo logramos confundir con cierto tipo de afectaciones renales que pueden haber, sobre todo en la zona cortical o en la zona parenquimatosa, ¿no? Entonces, conocer esa variante es muy importante y conocer el antecedente también, porque por lo general estos defectos son hereditarios, o sea, lo presentan varios integrantes de la familia. La hipertrofia de la columna de Bertin, que también se logra aparecer mayormente en el lado izquierdo, ¿no? A veces se puede confundir como tumores renales, por eso la evaluación, para poder determinar las características de esos ciertos tipos de anormalidades que se ven en la ecografía. Y si estamos pensando en un tumor, pues hay que tener una vigilancia ecográfica o pedir un estudio adicional para poder nosotros estar seguros del diagnóstico. Una tomografía sería excelente, ¿no? Y la pelvis extrarrenal. A veces hay pacientes que su pelvis tiene una morfología globulosa, elongada y está ubicada fuera del seno renal. Y esto no es que diga que hay una patología, sino que porque a veces lo logramos confundir con las patologías obstructivas, ya sea por un cálculo o sea por afectación de lo que es la próstata, ¿no? Que también viene con un compromiso de la pelvis renal. Entonces ahí tenemos la ayuda del ecodoppler, que lo vamos a ver en una imagen, cómo se utiliza para nosotros diferenciar si es que hay una obstrucción por cálculo o no hay una obstrucción por cálculo. Las lobulaciones fetales, como podemos ver acá, en esa zona, se pueden confundir con la presencia de un quiste, ¿no? Pero nosotros hacemos las evaluaciones ecográficas, hacemos los movimientos de vaivén con el traductor, hacemos presión para ver si es que hay presencia de dolor, no hay dolor, activamos el color Doppler para ver si tiene alguna característica que nos pueda ayudar y vamos a ver que son lobulaciones dentro de la normalidad. Tenemos hipertrofia de la columna de Berlín que vemos en la zona central del riñón.
que se puede confundir esta zona de acá como una tumoración, ¿no? Por su característica isocogénica que tiene. Pero eso sería vigilarlo en el tiempo, repitiéndoles ecografías nuevamente al paciente o si no, pedirles otros estudios adicionales y guiarnos mucho del cuadro clínico del paciente. Si tiene algunas características que hagan sospechar de algún tumor que se esté desarrollando, pues no hay que dudar en pedir otro tipo de examen. Recuerden que la ecografía es un método que nos ayuda en cierta medida a realizar un diagnóstico, ¿no? No nos dice de frente de esta manera o no, sino que nos ayuda, ¿cierto?, a tener más claridad lo que es en el diagnóstico. Otras anomalías congénitas tenemos la duplicidad pielocalicial, donde vemos dos senos renales ecogénicos que se van separados por un puente de parénquima, ¿no? También tenemos riñón en herradura que se encuentra en ciertos pacientes, sobre todo en los varones. La genesia renal, pues hay pacientes que no tienen un riñón, ¿no? Y esto se va a ver en cambios ecográficos bien notorios en los pacientes, porque vamos a ver el riñón, el único riñón que queda, por decirlo así, va a ser un riñón bien grande. Va a tener un cambio en su anatomía debido a que está realizando el trabajo por el otro riñón que se encuentra ausente. La hipoplasia renal, vamos a ver que el riñón de tamaño pequeño, pero con características morfológicas normales, ¿no? La ectopia renal, tenemos el riñón fuera de la fosa renal, generalmente ubicado en la zona de la pelvis. Y en lo que es el megauréter congénito, que eso hay que tener mucho cuidado porque a veces podemos pensar en una patología obstructiva, pero es simplemente que existe una dilatación del uréter, ¿no? Y no hay más allá de otro compromiso o daño a nivel de otro órgano. Esto lo podemos comparar de manera simultánea o lo podemos evaluar de manera simultánea con lo que es la pelvis renal. Porque si hay un megauréter, si estamos pensando en una obstrucción, por ende tiene que haber afectación de la pelvis renal. Tendría que darse una dilatación de esta zona, la pelvis renal. Entonces, para pensar en un cuadro obstructivo, pero si vemos solo hay una dilatación del uréter, pero la pelvis renal está normal, entonces no habría sentido de pensar en un cuadro obstructivo, ¿no? Y el paciente por lo general es asintomático. No tiene ninguna molestia cuando tiene megauréter congénito. Acá podemos saber el doble sistema pielocalicial. Son dos sistemas que es presente este mismo riñón y este es el megauréter congénito que se menciona. Que a este nivel se encuentra el riñón en el lado izquierdo de la imagen. Entonces estamos viendo una dilatación bastante pronunciada que incluso podemos pensar en lo que es un quiste, ¿no? Que podría estar presente en esta zona. Nos podríamos atrever a decir que es un quiste que aparentemente está en el polo inferior, ¿no? Que nace en esta zona. Pero no, sino es un megauréter congénito, ¿no? Y esto lo vamos a evaluar muy bien con el ecodoppler. El ecodoppler nos ayuda a diferenciar mucho entre un quiste y un uréter congénito. El doble sistema, también podemos visualizar en esta zona, dos sistemas separados por una parénquima renal, defecto parenquimatoso de unión. Esta línea que vemos acá hiperecogénica, que es un defecto, ¿no? Que podemos pensar en algún tipo de patología que pueda estar afectando al riñón, pero si no está dentro de lo normal. En esta zona podemos ver una dilatación, eh, se ve una imagen hipoecogénica, ¿no? Con unas imágenes hiperecogénicas en la parte central. Podemos pensar lo que es una dilatación o pensar que es un quistima, si no es una variante nada más anatómica dentro de lo normal, que es consecuencia de este defecto parenquimatoso que se encuentra en este riñón afectado. El riñón ectópico, si bien nosotros vemos al paciente que le falta un riñón, no lo encontramos desde el derecho al izquierdo, preguntamos si es que ha tenido algún tipo de operación o intervención quirúrgica y le han retenido algún riñón, pues, y si dice que no, tenemos que buscarlo donde está. En la zona donde más se ubican estos riñones ectópicos son en la zona pélvica, ¿no? Y acá tenemos lo que es la atrofia renal, donde vemos que a veces los riñones, este riñón no puede estar funcionando, si bien tiene las características ecográficas dentro de lo normal, pero vemos que una disminución lo que es en el parénquima renal, ¿no? Pero sin más cambios anatómicos
que sugieran algún otro tipo de patología, sino que esto se da debido a que no se está utilizando esta región por la propia enfermedad de fondo que tenga el paciente. Las principales hallazgos patológicos en la ecografía renal, primero lo que tenemos que evaluar son de manera general los cambios en la forma y el tamaño del riñón, que eso es lo básico que debemos manejar y eso lo vamos a hacer en la práctica. Las alteraciones en el parénquima renal medir lo que es la corteza, lo que es la médula y las alteraciones del seno renal, pues, ¿no? Evaluar si es que hay dilatación de la pelvis o no, si hay presencia de cálculos o no hay presencia de cálculos. Y son notorios cuando hay cálculos que están obstruyendo esta zona, se nota claramente que son antecedidos por una dilatación de la pelvis. Ecográficamente se pueden ver. Las alteraciones en la forma y el tamaño. Eso nos ayuda a diferenciar mucho entre las patologías congénitas o como las patologías que puedan ser adquiridas pues, en algún momento, ya debido a que sea alguna formación de algún tumor, alguna presencia de un cálculo o alguna afectación que esté dando esta zona. Dentro de las alteraciones difusas, un compromiso de manera general, tenemos la glomerulonefritis aguda, que hay un aumento del tamaño renal, hay un ensanchamiento del parénquima, y el parénquima ligeramente es más hiperecogénico, con las pirámides medulares que van a tener características hipoecogénicas, ¿no? Pero estos son cuadros agudos que van a ir acompañados de un cuadro clínico de esta patología de la glomerulonefritis aguda. A diferencia de la glomerulonefritis crónica, vamos a ver un adelgazamiento o una condensación del parénquima renal, ¿no? Las pirámides medulares van a ser imprecisas, no van a ser tan definidas y el límite poco nítido entre la corteza y la médula, debido a la misma patología que es una patología crónica. Y ya vamos a ver una afectación propiamente en la estructura anatómica del riñón, ¿no? La diferenciación entre con el riñón envejecido, en ambos presentan adelgazamiento del parénquima. Por lo general, la densidad del parénquima ya no es tan marcada, pues, ¿no? Y otras patologías que tenemos, la nefropatía diabética, el riñón de mieloma, nefropatías por Aines, entre otras patologías que se pueden ver cambios ecográficos dentro de la evaluación que se realiza. Las alteraciones difusas del parénquima renal podemos dividirlo de manera general en hipoecogénicas o hiperecogénicas. En las hipoecogénicas tenemos la insuficiencia renal aguda, la pielonefritis, la trombosis de la vena renal, el riñón hipoplásico y la insuficiencia renal transitoria. Y las hiperecogénicas vienen a ser también cierto porcentaje, que es del 10 al 20% de las insuficiencias renales agudas, la nefropatía diabética, la glomerulonefritis aguda, el mieloma múltiple, la nefropatía por Aines y la pielonefritis crónica. Aquí tenemos un riñón de mieloma, tenemos una afectación en la estructura en la anatómica propiamente de este riñón, que vemos variantes, ¿no? Que no hay una buena diferenciación entre la parte, entre el parénquima, la corteza y propiamente también con la médula. La nefropatía diabética, vemos que se pierde la forma del riñón, con bordes irregulares, ¿no? Ya no se nota claramente una cápsula bien definida a comparación de un riñón normal, pues, ¿no? Eh, Aquí podemos evaluar dos riñones, el riñón izquierdo y el riñón derecho, que este riñón derecho es un riñón funcional, y vemos que en este riñón izquierdo es un riñón hipoplásico, que no, ya perdió sus características ecográficas normales, que se puede visualizar lo que es en este riñón derecho. Las alteraciones focales del parénquima renal. Podemos clasificarlo de manera general en afectaciones anecogénicas, hipoecogénicas o isecogénicas o hiperecogénicas. Eso nos va a ayudar a nosotros a colocarlo en la descripción del informe ecográfico, ¿no? Que en algún momento se va a realizar y también se va a explicar cómo se debe detallar de manera secuencial y que tenga coherencia con lo que mencionamos en el informe, con la imagen que encontramos, para que exista una ayuda diagnóstica al médico que lo está solicitando o para nosotros mismos que queden historias clínicas. Luego tenemos los quistes renales, que son alteraciones focales propiamente y son las más frecuentes que se visualizan en la evaluación. Por lo general siempre encontramos quistes solitarios, pero también tenemos quistes múltiples. Los quistes simples van a ser el 50% de la población mayor a 50 años. Son de etiología desconocida y tienen características benignas. Su localización es a nivel cortical, subcapsular. Son muy frecuentes los quistes subcapsulares. Yo he encontrado
hasta ahora como 5 o 6 pacientes que han tenido este tipo de quistes en pacientes de 60, 70 años en promedio. Los criterios ecográficos tenemos con anecoicos, bordes lisos, una pared delgada, generalmente son redondos o ovoides, ¿no? Y presentan un refuerzo acústico posterior por su mismo contenido que tienen, ¿no? Eso nos va a ayudar a nosotros a diferenciarlo mucho de una patología maligna. El diagnóstico diferencial son los quistes parapiélicos versus la hidronefrosis, que también logramos a veces confundir la hidronefrosis con quistes. Y ahí vamos a ver nosotros las características que tienen de los bordes, que nos va a ayudar bastante entre un quiste y una hidronefrosis. Y ya tenemos las enfermedades renales poliquísticas, autosómica dominante, ¿no? Que ahí tenemos quistes múltiples, bilaterales, son a niveles corticales o medulares. Y la reducción propiamente del parénquima renal, como se mencionaba, pero se da en el tema de la insuficiencia renal crónica, mayormente es mayor a los 50 años por lo general. Ahora, estos pacientes que tienen este tipo de enfermedad, también tenemos que buscar quistes a nivel del hígado, ¿no? Que también se encuentran. Las lesiones hipericogénicas del parénquima renal. Por lo general tenemos este tipo de lesiones son los angiomiolipomas. Son tumores mesenquimatosos benignos, ¿no? Compuestos por grasa, músculo y vasos atípicos, que esto cuando lo activamos el color Doppler tiende a activarse de cierta medida. Ecográficamente son más redondeadas, con bordes lisos y bien definidos, características típicas de algo benigno, ¿no? Intencionalmente se conoce como tumor blanco. Por lo general miden de 1 a 3 centímetros, ¿no? Y otra de las patologías que podemos encontrar son el carcinoma de la célula renal, que es el 90% de las neoplasias renales primarias. Eh, es difícil de diagnosticarlo o caracterizarlo ecográficamente, ya que no nos da una buena diferenciación ecográfica con ciertos tipos de tumores o masas benignas, por decirlo así, ¿no? Por eso, por lo general, se requieren otro tipo de estudios adicionales. Pero es asintomático. Más del 50% de los casos, simplemente por un control ecográfico, lo podemos encontrar. Ecográficamente son masas isocogénicas o ligeramente hiperecogénicas que protruyen en el contorno renal o incluso llegan hasta deformar esta zona, ¿no? Pueden presentar ciertas calcificaciones quísticas. Frecuentemente hay invasión de la vena renal y la vena cava. Dentro de esto tenemos una tabla donde podemos diferenciar entre ciertas masas focales como anecogénicos, hipoecogénicos, isoecogénicos, hiperecogénicos. Y esto siempre hay que tenerlo en cuenta cuando hacemos la evaluación. Si tenemos imágenes netamente anecogénicas, pues son quistes simples, podemos dar quistes atípicos o carcinoma quístico o un hematoma propiamente por algún trauma abdominal que puede estar de por medio. Hipoecogénicos tenemos la adenoma renal, una metástasis o un absceso renal. Y psicogénicos tenemos característicos de lo que es el carcinoma renal o de las lobulaciones en cierto tipo de pacientes, como también en ciertos casos de hematomas que ya van pasando de 2 a 3 días de evolución posterior al trauma. Y los hiperecogénicos, que también se encuentran en lo que es dentro del carcinoma renal, la nefrocalcinosis y lo que tenemos las calcificaciones parenquimatosas, que es muy frecuente encontrarlo con estas características ecográficas. Esta imagen podemos visualizar en el riñón derecho a nivel del polo inferior, para que es el polo inferior del riñón, un quiste cortical simple, bordes bien definidos eh, con una tonicidad o con una característica ecográfica común, homogénea interna, aunque sea micogénica. Los quistes parapiélicos, podemos ver acá 1, 2, 3 quistes, están presentes en esta imagen. Es muy importante diferenciarlo de la dilatación o de la hidronefrosis, que tiene también este tipo de características, pero vamos a ver que eso existe más compromiso a nivel de la pelvis renal, con compromiso de afectación del parénquima renal y también con las medidas propiamente del riñón, ¿no? Que van a ser un cuadro más agudo, que va a ser acompañado con dolor en la zona lumbar del paciente, y va a tener un cuadro clínico muy distinto a lo que son los quistes parapiélicos, porque los quistes parapiélicos por lo general son asintomáticos. Un quiste renal simple en el polo inferior, que tiene un refuerzo, esta sombra,
se está visualizando, ¿no? Y los quistes sinuslinales o parapiélicos que también estamos visualizando en esta otra imagen, que es muy importante evitarlo, y eso es en el polo inferior, donde se está visualizando. Los quistes corticales simples con afectación propiamente del parénquima renal es raro encontrar, a diferencia de los quistes parapiélicos, sí se da entre 10 al 20% de los casos, ¿no? Y hay lo que es la hidronefrosis, sí se da entre 40 a 50% de los casos. Hay un cambio también dentro del parénquima. Entonces, cada una de las patologías va a variar en la afectación propiamente de la afectación del parénquima, como también los cambios en las medidas anatómicas, ecográficas de los riñones. Tenemos un quiste sinusoidal a este nivel, a nivel de un quiste de gran tamaño en el polo renal inferior. Esto de acá sí es frecuente que tenga sintomatología. Por lo general, los pacientes se quejan de dolor en esa zona de manera eh, frecuente, ¿no? De manera frecuente, constante, que aumenta con el esfuerzo físico que realizan. Incluso hay pacientes que te mencionan que logran palpar un cierto bulto, ¿no? Y ese bulto, pues, es este quiste de gran tamaño. Entonces hay que evaluarlo propiamente cómo van. Si es un quiste asintomático, pues no necesitan una intervención quirúrgica, pues si es un quiste que está generando molestias en el paciente, sí necesitaría una intervención quirúrgica de realizar. Tenemos una imagen de una angiomiolipoma renal en el polo superior y un miolipoma renal en el polo inferior. Son características que podemos visualizar en ciertas ecografías, pero es poco probable que encontremos, ¿no? Hasta ahora, por ejemplo, esta patología no se ha logrado detectar, no lo he logrado detectar, ¿no? Las ecografías que he realizado. Y ahí viene la importancia de la preparación del paciente, ¿no? Que estas características ecográficas se pueden visualizar con mayor claridad en los pacientes que tienen ahí, ¿no? Las alteraciones ecográficas del seno renal, vamos a ver que la parte del seno renal en el centro es hiperecogénico. Ciertas características tiene también de heterogenicidad, propiamente con respecto a lo que es al parénquima renal. Está compuesto este seno renal con la pelvis renal, vasos y tejido adiposo. Los hallazgos frecuentes van a ser las prolongaciones o puentes el parénquima renal dentro del seno renal, los riñones dobles o el parénquima puede atravesar completamente lo que es el seno renal. La visualización del uréter, sobre todo lo que es la salida nada más del uréter, puede reconocerse con facilidad, ya que la parte media y la parte distal del uréter no se visualizan, salvo que exista una afectación, una dilatación propiamente por una obstrucción. Pero la unión entre el uréter y la pared de la vejiga, eso sí se puede visualizar. Y eso lo podemos utilizar en color Doppler para evaluar obstrucciones por cálculos, ¿no? O por algún tumor que se esté desarrollando dentro de esa vía. El uréter normal no se visualiza en la ecografía, eso es característico. La dilatación patológica de la pelvis renal es multifactorial, por lo general puede ser coágulos, tumores, litiasis, compresión extrínseca del uréter por ciertas patologías que se estén desarrollando en los órganos adyacentes, una fibrosis, un tumor pélvico, entre bastantes tipos de patologías que pueden afectar esta zona. Una hidronefrosis secundaria al adelgazamiento del parénquima renal, la clasificación de la hidronefrosis, nosotros siempre vamos a visualizar la de estadio 1 y la estadio 2. Y por lo general siempre vamos a ver la de estadio 2, porque la de estadio 1 es un parénquima renal conservado, pero hay dilatación de los cálices tubulares, pero no los deforman, ¿no? Entonces esto a veces no lo logramos visualizar cuando no tenemos mucha práctica, pero siempre vamos a ver que solo hay afectación de esta zona de los cálices, pero el parénquima va a estar normal. A diferencia del estadio 2, eso sí hay un adelgazamiento, hay un compromiso del parénquima renal. Y la corteza ya va a ser atrófica, pero va a ser mayor a 0,8 centímetros. Los cálices y las pelvis van a estar dilatados, a diferencia que en el estadio 1 solo están el cáliz está afectado. El estadio 3 es una pelvis renal bien dilatada, ya en forma quística y deformada, ¿no? Con una atrofia parenquimatosa casi comparable con un riñón atrófico que no está funcionando. Se compara mucho lo que es el parénquima de un estadio 3 de una hidronefrosis, ¿no? Y el estadio 4 no se reconoce el parénquima, solo se visualiza lo que es la cápsula por lo general
y la pelvis renal se encuentra bien dilatada, bien marcada, con compromiso propiamente del urétero, pues, ¿no? La estasia pielica es la dilatación de la pelvis renal, frecuente en los que son en los niños, puede ser fisiológica, asociada propiamente a su desarrollo, o puede indicar un cuadro obstructivo, ¿no? Puede observarse en adultos, no siempre tiene una relevancia clínica. Acá podemos ver nosotros una masa renal en el polo inferior con unas características ecográficas y secogénicas, los que lo mencionaba anteriormente, pero ya hay una afectación propiamente de la forma del riñón. Entonces, y en el lado izquierdo podemos ver una angiomiolipoma la renal en el polo superior, a nivel de esta zona, que está afectando. Una masa renal en el polo inferior de gran tamaño, con un compromiso propiamente del sistema pielocalicial del riñón, ¿no? Como vemos una imagen alargada, hipoecogénica, que está comprometiendo también esta zona. Pero vemos que tiene un borde regular, ligeramente liso, con características ecográficas internas homogéneas hasta cierto punto, ¿no? Entonces es una imagen o una patología que podemos nosotros pedir otro tipo de exámenes para que nos ayude a llegar al diagnóstico definitivo. La hidronefrosis de grado uno, como se mencionaba, solo hay afectación de los cálices. Afectación de los cálices, pero sin afectación del parénquima. A diferencia, o comparando con la hidronefrosis de grado 3, ya vemos una dilatación bien marcada de lo que son los cálices juntamente con la pelvis renal. Esta pelvis renal ya se está afectando e incluso llega al compromiso de que son los del uréter mismo que se pueden visualizar. Acá tenemos una dilatación del grado 2, que sí hay una afectación ya. Y vemos en la primera solo hay dilatación de los cálices, en la segunda vemos afectación de la pelvis renal. De la pelvis renal con un compromiso de esta zona, pero menos del parénquima. Entre la 1 y la 2 se dan cuenta que el parénquima es casi simultáneo, ¿no? Bien mínimo la afectación del parénquima en el grado 2. A diferencia que en el grado 3 ya hay una pérdida casi más del 30 al 40% del parénquima, eh, con una afectación propiamente de toda su funcionalidad de este órgano mismo. Otra de las patologías que es muy frecuente encontrar y por la que muchos vienen los pacientes, siempre dicen, doctor, a ver, si me revisa los riñones, tal vez tengo cálculos. Por eso que se da esta afectación entre el 5 al 12% de la población antes de los 70 años. Eso tiene que estar evaluado en base a la anamnesis del paciente, los pacientes que tienen antecedentes familiares, que tienen cálculos, pacientes que tienen poca ingesta de agua, eh, vamos a ver, o que están sometidos a estasis urinaria, pacientes que retienen mucho la orina. Vamos a ver que tienen una tendencia a formar lo que es un cálculo renal, ¿no? Sumado a eso, que son de rosa blanca, y esto va aumentando con respecto a la edad. Pasados los 50 años, ya esta probabilidad aumenta bastante. Los cálculos más frecuentes son entre el 60 al 80% son oxalato de calcio, ¿no? Las características ecográficas son hiperecogénicos, bien delimitados, y acuérdese, esta característica ecográfica proyectan una sombra acústica posterior. Esto es lo único que lo va a diferenciar ecográficamente en cualquiera de los planos que se realicen, en el oblicuo, en el transversal o en el longitudinal, esta sombra acústica posterior que tienen los cálculos, ¿no? Las dificultades en la identificación van a ser los cálculos pequeños. Muchos a veces hablamos de microlitiasis, pero los radiólogos o los libros nos mencionan que no existe ese término ecográficamente, pues no se puede visualizar la microlitiasis. Los cálculos pequeños son muy difíciles de identificar, por lo general siempre son los de mediano a gran tamaño que sí lo podemos visualizar. Entonces la sombra acústica es el principal signo ecográfico de la litiasis renal. Esto es muy importante, ya que nos va a ayudar a nosotros a conocer al paciente y a tenerle en cuenta para su evolución del paciente y ver las medidas que podemos tomar para descartar una posible obstrucción de la vía urinaria en cualquiera de sus niveles en el futuro, pues, ¿no? Y siempre la litiasis obstructiva se asocia a lo que es una hidronefrosis, que va por los diferentes grados.
La litiasis no obstructiva son los cálculos en los cálices que pueden ser asintomáticos. Y esto es muy importante porque a veces nosotros vemos una dilatación a nivel de los cálices y podemos estar pensando que es una afectación propiamente del cáliz o una formación quística o una formación quística parapiélica, pero en su interior vamos a ver, siempre visualizar la parte interna de esta dilatación, es si hay cálculos o no hay cálculos, porque es muy frecuente encontrar estos cálculos en los cálices que están generando una obstrucción y una dilatación que son asintomáticas por la compensación de los otros cálices que están dando eso, ¿no? Eh, la dilatación pielocalicial, como podemos ver en esta zona, por una obstrucción a nivel del uréter con un cálculo, ¿no? Aquí tenemos una ectasia piélica, una dilatación de esta zona y una litiasis renal. Entonces, esta litiasis renal, por ejemplo, es un cálculo de gran tamaño, pero no da este refuerzo acústico posterior. Esta imagen es muy importante porque eso nos va a ayudar bastante. Aquí tenemos una imagen hiperecogénica, un poco ovoidea alargada, que se podría también decir que es un cálculo, ¿no? Pero se dan cuenta que no tiene un refuerzo acústico posterior. Entonces, esto es lo que nos va a ayudar a nosotros a diferenciar bastante entre un cálculo y un vaso sanguíneo, que por lo general siempre se llegan a confundir. La litiasis renal, podemos ver acá nuevamente otra imagen que tiene su refuerzo acústico posterior. Otra imagen en este riñón donde vemos una imagen marcadamente hiperecogénica con un refuerzo acústico posterior de manera vertical. Por ejemplo, acá tenemos otra imagen hiperecogénica, pero no tiene un refuerzo acústico posterior. Entonces, esta imagen lo más probable es que sea un vaso sanguíneo. Cuando nosotros tenemos esta imagen, queremos comprobar si es un cálculo un vaso, activamos el color Doppler o giramos en una posición de 90 grados con respecto al eje. Y si hay una variación, vamos a ver que simplemente fue un vaso sanguíneo. Pero si lo vemos que sigue igual, es un cálculo también. Acá tenemos una imagen también hiperecogénica redonda que también está teniendo lo que es un refuerzo acústico posterior. En esta zona a nivel del polo superior también tenemos dos imágenes hiperecogénicas ovoides, pero no generan un refuerzo acústico posterior. Entonces, esto no sería un cálculo. Y eso a veces cometemos ese error siempre los médicos de que toda imagen hiperecogénica ovoide o redonda dentro del riñón pensamos que es un cálculo, ¿no? Y no, más del 40, el 40% de los diagnósticos de litiasis renal no es verdad, porque lo que vimos no fue un cálculo, sino fue un vaso sanguíneo. Por eso hay que tener mucho cuidado con el paciente. Otra de las ecografías es la ecografía de vejiga. La ecografía de vejiga es una evaluación que tenemos que realizarlo, sobre todo para ver afectaciones de la pared misma y de su contenido mismo, ya que eso nos va a ayudar a nosotros a diferenciar entre ciertos tipos de patologías obstructivas o de alguna otra que esté de manera crónica presente, pero no está generando síntomas en el paciente. Por lo general, se hace la misma evaluación abdominal, es la más utilizada, pero también podemos utilizarlo a nivel transvaginal o transrectal con sus respectivos traductores. La abdominal es por lo general que siempre realizamos nosotros. La transvaginal, cuando queremos evaluar útero y vejiga, lo podemos evaluar de manera simultánea utilizando el traductor transvaginal, ¿no? Las condiciones de visualización es que ahí el paciente le vamos a pedir que tome líquido, abundante líquido. Por lo general es 1 litro de agua que se le pide al paciente y ya cuando tiene ganas de miccionar, que ingrese para realizarlo la ecografía. Entonces la vejiga debe estar moderadamente llena. Nosotros tenemos que medir cómo está la pared de la vejiga, llena y vacía o vacua. Eso de ahí nos va a dar a nosotros las características anatómicas de la misma pared para ver cómo cambian en ambas circunstancias, para ver si hay presencia de tumores o no hay presencia de tumores o la presencia de alguna patología que esté afectando esta zona, ¿no? Se recomienda beber de 4 a 5 vasos de agua 1 hora antes del examen. La vejiga tiene que estar llena, ¿no? Se evalúa en la pared posterior, interior, volumen de llenado y residuo postmiccional, es muy importante. Y también nos va a ayudar como ventana acústica para evaluar lo que es la próstata.
La evaluación es de cúbito supino con el traductor convexo de 3.5 a 5.5 MHz, como todo lo que esté evaluando en la pared abdominal. Los cortes son dos, transversales y longitudinales. Y se va haciendo la evaluación con el movimiento del vaivén, que eso nos va a ayudar bastante. La posición inicial del traductor es sobre la sínfisis del pubis en un ángulo de 90 grados y luego se va a inclinar a 60 grados. En los varones nos permite evaluar lo que es la próstata y las vesículas seminales. Es de protocolo, ¿no? Que cuando queremos evaluar próstata, la vejiga tiene que estar llena. Sí o sí, para que nos dé una buena visualización. Eh, las características ecográficas de la vejiga, por lo general son redondeada, cuando está distendida, cuadrada o rectangular, cuando está parcialmente llena, triangular en su corte longitudinal. El volumen vesical o el contenido de la vejiga va de medio litro hasta 600 mililitros en la vejiga sana, ¿no? Y es muy importante el paciente, porque cuando hacemos la evaluación del volumen y el paciente tiene 150 mililitros y el doctor quiere urgente ir al baño, urgente ir al baño, pues ahí estamos viendo que hay una afectación ya propiamente de la funcionalidad de la vejiga. Pero hay pacientes que tienen medio litro, 600, hasta 700, he visto pacientes, cuando te calculo su volumen, ni siquiera tienen ganas de mencionar. Entonces, eso es muy importante evaluar y ir preguntando al paciente cómo se siente cuando nosotros realizamos la ecografía. La mayoría de ecógrafos, por no decir todos los ecógrafos, traen ya cómo calcular. Pero así que hay que conocer las fórmulas para calcular, son la fórmula de Poston y de Lipsy. La que vienen los ecógrafos son la de Lipsy. Esa es la fórmula que ya está establecida, que simplemente hacemos las tres medidas y nos arroja lo que es el volumen de la vejiga. El residuo posmiccional, por lo general, ese es de 50 a 100 mililitros, es significativo y mayor a 200 mililitros, indicación de sondaje o derivación o biología. Esas son las patologías obstructivas, sobre todo en los casos de afectación de la próstata, un grado 2, un grado 3. La pared vesical sana es hiperecogénica, lisa, de 2 a 3 milímetros de grosor. Pero esto tiene que evaluarse en pacientes con la vejiga llena. Porque si tú le evalúas con vejiga vacua, el grosor llega a 4 o 5. Entonces es un grosor que ecográficamente es patológico, ¿no? Pero no está tomado correctamente. Las patologías que podemos encontrar en esta zona son el carcinoma vesical, que se da más en pacientes que tienen factores de riesgo como tabaquismo, consumo de aines crónicos, no carcinógenos industriales, ¿no? Vamos a ver que cada uno de ellos o cada una de las patologías nos van a dar ciertas características, pero a veces es un poco difícil de diagnosticarlos si es que nosotros no conocemos cómo podemos diferenciarlo entre un normal o anormal de la pared de la vejiga, ya que a veces cuando no realizamos una buena presión directamente a la vejiga no podemos ver lo que está posterior y solo se visualiza lo que está anterior o lo que está más cefálico y no podemos ver lo que está más podálico. Eso nos va a ayudar a nosotros en cierta medida para los carcinomas de vejiga, activar el color Doppler, porque esos tipos de carcinomas son bastante vascularizados y el color Doppler se ve bastante marcado en la ecografía, ¿no? Pero también hay que tener cuidado porque se pueden confundir con coágulos o con litiasis o incluso eh, con quistes, ¿no? Que a veces tienen características o colecciones que tienen pus, ¿no? La que nos ayuda a nosotros es realizar el movimiento del vaivén, porque el carcinoma no se va a movilizar. Cuando nosotros hacemos ya maniobras dentro de la vejiga, sobre la vejiga, el carcinoma no se mueve, pues, ¿no? A diferencia si son colecciones, son coágulos o son cálculos, estos sí se van a desplazar con facilidad. Tan solo cambiando la posición del paciente de manera de cúbito supino de cúbito lateral, hacia derecha o izquierda, vamos a ver que va a cambiar la posición, pues nos va a dar el diagnóstico diferencial. La vejiga de lucha se da a las personas mayores de 40 años. Por lo general, hay un engrosamiento difuso de la pared mayor a 3 milímetros, por hipertrofia del músculo de trofeo. Se asocia a procesos afectivos bajos, sobre todo en los casos de próstata. Entonces, divertículos vesicales
imágenes anecogénicas adyacentes a la vejiga. Estos se protruyen de la pared. Eso es una característica esencial que tienen estas patologías, que siempre van a estar conectadas ecográficamente a la pared. Siempre, de hecho, que ya sabemos que es la protrusión de la pared misma, pero ecográficamente, si es que nosotros no vemos una conexión directa con la pared, no podemos hablar de un divertículo, ¿no? Y la evaluación con el color Doppler nos permite visualizar el flujo de la orina. Eso es muy típico que nos va a ayudar, sobre todo en este tipo de patologías en divertículos y lo que son cuadros obstructivos. El interior de de la vejiga vamos a ver que es completamente anecoico, salvo que exista sedimento urinario. Vamos a ver que puede cambiar la ecografía, puede cambiar las características ecográficas. Las alteraciones de la litiasis vesical, que puede ser cálculos hiperecogénicos que generan una sombra acústica posterior, o por afectaciones propiamente del músculo detrusor, ya sea por cuadros agudos o crónicos. Por lo general, en los cuadros agudos hay una imagen puntiforme, o que se conoce como nieve o miga de pan, o en los cuadros de descompresión rápida de vejiga, en los sondajes. A veces el paciente tiene 1 litro de orina en la vejiga y usted se coloca la sonda y le sacamos más de 500 mililitros, pues vamos a ver una afectación de propiamente de la pared de la vejiga, y por una descompresión muy rápida, y esto va a generar un sangrado. Y eso se ve en ecografía como imágenes puntiformes y hiperecogénicas. Las colecciones perivesicales pueden ser corresponder a un hematoma, a un quiste ovárico o divertículo, ¿no? Que por lo general se ubican en esta zona los ovarios en el caso de las mujeres. Se recomienda siempre repetir la ecografía con la vejiga vacía tras colocar un sondaje, ¿no? Porque es raro, pero sí existe perforación de la vejiga, ¿no? Propiamente eso por la presión que se ha realizado, o incluso la sonda termina por el uretra. Termina puede ser el uretra derecho y el uretra izquierdo colocado en esta zona. Por eso se recomienda siempre revisar ecográficamente, si es que contamos con un ecógrafo, cuando colocamos lo que es una sonda. Y el jet ureteral. Este es lo que nos ayuda bastante, que recientemente se está utilizando ya 2 años en promedio. El jet ureteral se utiliza el color Doppler. Antes por el color Doppler lo utilizábamos para ver lo que son vasos sanguíneos, pero ahorita se utiliza en este tipo de patologías para ver o para si existe una obstrucción ureteral por algún cálculo, ¿no? El cálculo de del volumen de la vejiga se da en 2 planos, sí, de manera simultánea. Se lo vamos a realizar en la práctica cómo obtener esta imagen, donde vemos el plano longitudinal, transversal y el anteroposterior. Hacemos esas 3 medidas y nos arroja lo que es el volumen, como podemos ver en la parte inferior de esta, ¿no? El residuo postmiccional significativo se evalúa después de que miccione el paciente, pero se dan cuenta entre ambas imágenes, si nosotros queremos medir la pared. En esta imagen inicial donde la vejiga está llena, la pared se nota más delgada, a diferencia que en esta zona en esta imagen la pared se nota más gruesa. Si yo lo mido acá, me va a medir 5 a 6 milímetros de grosor. Y si yo lo mido acá, 1,5 a 2 milímetros. Entonces, la pared siempre se mide en la parte superior de la imagen. O sea, lo que está más cerca al traductor, o sería la pared anterior propiamente de la vejiga, la que se mide, ¿no? La que eso tiene mayor claridad en esta zona. Entonces, si nosotros realizamos la medida en esta imagen, donde ya está vacua, pues el grosor va a ser bastante marcado y vamos a hablar de una patología de un engrosamiento propiamente de la pared de la vejiga, pero no es así, sino que simplemente realizamos la medida en el momento inadecuado. Acá tenemos presentaciones de carcinomas de vejiga. Son imágenes, sobre todo esta imagen C nos simula una presencia de un cálculo, o la imagen B. Entonces, esto de acá tenemos que evaluar 2 cosas: la característica ecográfica, porque el cálculo es hiperecogénico, bien marcado, y su sombra, que nunca le debe faltar. Pero en este caso vemos que no tienen sombra y la imagen es isecogénica. Característicamente se parece mucho a la pared, por no decirle casi igual a la pared de la vejiga. Entonces, una prolongación propiamente de la pared de la vejiga, y estaríamos hablando de un carcinoma propiamente, ¿no? De una patología
maligna, ¿no? Eso es lo que les mencionaba yo, el divertículo de la vejiga, que es una pérdida de la continuidad de la pared, que tiene que ser demostrada ecográficamente. Tenemos que visualizar la vejiga llena y vemos esta formación, esta ondulación que se forma de esa, que es el divertículo. Y acá es nosotros donde activamos el color Doppler, porque el color Doppler genera una forma de ola cuando nosotros lo activamos, porque la orina entra y sale en esta zona. Y si nosotros hacemos presión a este nivel donde está el traductor, vamos a ver que se nota mejor esa imagen. Es marcadamente el color Doppler cuando lo activamos para ver si es un divertículo. O tal vez puede ser un quiste, que es bien raro encontrar, ¿no? Pero que podría ser, o también podemos pensar de un quiste, un quiste a nivel del ovario. Caso de las mujeres, que es frecuente encontrar, porque el ovario se encuentra en esta zona y los quistes son muy frecuentes encontrar en las mujeres. Entonces es muy importante diferenciarlo ecográficamente y ver que tenga esa característica, como lo mencionaba yo, donde se puede visualizar la pared, donde se pierde la continuidad en la imagen y activando lo que es el color Doppler. La vejiga parcialmente llena de sangre, una hematuria post-biopsia. Entonces, si nosotros realizamos una ecografía y vemos que se nota un nivel, significa que hay algo que le está separando. Pues por lo general, lo que sí es sangre tiende a sedimentarse en la parte inferior. Las características eh, ecográficas son isecogénicas con tendencia a hiperecogénica, ¿no? Pero más es isecogénica. Y eso lo vamos a visualizar en sagrados, pero eso tiene que ir correlacionado con el cuadro clínico. Esto es lo que les hablaba yo de las imágenes puntiformes o patrón en miga de pan, que se dan en las infecciones de vías urinarias. Y sí se encuentran en pacientes que tienen bastante molestia de vías urinarias o infecciones bajas, o una cistitis. Se ve esta imagen, ¿no? Y podemos pensar que puede ser una microlitiasis, por ejemplo, ¿no? No, sino que es mayormente por la afectación propiamente de la pared, el músculo detrusor propiamente, por una infección que está la imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior correspondiente a lo que es a un cálculo. Este es un cálculo de gran tamaño que mide 32 milímetros por 50 milímetros aproximadamente y nos genera su refuerzo. A pesar que toda la imagen no nos da una característica como para pensar en un cálculo. ¿No? Puede solo en la parte superior nada más, donde tiene su característica ecográfica hiperecogénica que tiene todo cálculo. En la parte central vemos que es hipocogénica o incluso ya con tendencia a anecogénica en esta zona. Entonces podríamos pensar en una afectación propiamente de la pared o estaríamos pensando en lo que puede ser la próstata. Pero recuerden que entre la próstata y un cálculo es que nos da este refuerzo o esta sombra acústica posterior. La sombra acústica posterior es característico de los que sean cálculos. Y en esta imagen es importante ver en el lado izquierdo estas características ecográficas isocogénicas, que este es sedimento urinario. Y esto se da por la obstrucción propiamente del cálculo que está dando a nivel de la salida hacia la uretra. Entonces se forma este sedimento urinario y eso sí se está encontrando. Se dan cuenta que esta parte con esta zona hay diferencia ecográficamente. Y esto es lo que se utiliza nuevamente, lo que es el color Doppler, el jet ureteral o bilateral. Podemos pensar que hay un vaso sanguíneo acá, sino no es simplemente lo que es el llenado de la vejiga propiamente de la orina que viene de los riñones, ¿no? Entonces estamos viendo que hay un paciente que está con un dolor en la zona lateral derecha, por ejemplo, que tiene 3 o 4 horas de evolución, que es un dolor tipo cólico, que es marcado y que no le calma con nada, ya le pusiste de todo, tramadol, lo que tú desees, y si no mejora el paciente su dolor, sigue presente el dolor, tú le sacas una ecografía y cuando vas a ver, solo se activa el color Doppler de un solo lado, en el lado izquierdo, por ejemplo. Y si tiene el dolor en el lado derecho y no llega a orina, lo más probable es que el uréter esté obstruido. Entonces, por un cálculo. Entonces, ese paciente tiene que recibir una intervención de manera urgente para que no se siga dilatando más ese riñón, pues, ¿no? Tienen que desobstruir esa zona.
Entonces, esto se puede utilizar para hacer la evaluación de la vejiga. Los pacientes que tienen afectaciones de la próstata también es importante, que vamos a ver más adelante. La ecografía de la próstata, muchos de los pacientes acuden a nuestros consultorios para evaluación, de manera preventiva, en cierta medida, los pacientes eh, los pacientes que ya tienen cierta sintomatología, que tienen que realizar chequeos preventivos, bueno, o si no, ya de manera sintomática vienen para descartar algún problema de la próstata. De manera general, la ecografía se tiene que realizar a nivel suprapúbica, es la técnica de elección, pero también se puede realizar lo que es la ecografía transrectal, lo que más del 95% de los hombres no te van a aceptar que le hagas una ecografía transrectal. Por eso que siempre se hace ecografía suprapúbica, que es la única que el paciente nos acepta, ¿no? Entonces, pero cuando hacemos la ecografía de la rectal, eh, cuando ya hay indicios, pues, de una patología maligna en el paciente, o cuando el PSA sale más de 4 nanogramos por mililitro. Entonces ahí podemos optar por ese tipo de ecografía, pero eso ya es realizado por los especialistas para tener una buena visualización y una buena medida, ya que es un procedimiento invasivo en el paciente que se está realizando, ¿no? Por lo general, los traductores, el traductor abdominal que se utiliza para medir la próstata y se tiene que cambiar lo que es la profundidad en lo que es las configuraciones del ecógrafo para poder visualizar con mayor claridad lo que es la próstata. Lo que siempre vamos a evaluar es el tamaño, el volumen de la próstata, siempre. Después que evaluamos el tamaño y el volumen de la próstata, tenemos que evaluar los contornos, la estructura, la ecogenicidad de toda la próstata, ¿no? La presencia de imágenes internas, quistes, calcificaciones, averiguar si el paciente de joven ha tenido infecciones a repetición, si ha tenido secreciones de color blanquecina, para pensar en un cuadro de prostatitis, para explicar por qué tiene calcificaciones, ¿no? Entonces, si es que encontramos alguna patología con sospecha de malignidad, le podemos citar pues, en un mes, 2 meses al paciente para poder ver el cuadro evolutivo, pues, ¿no? Y si ya vemos que tiene características ecográficas malignas, se deriva al especialista. Las características ecográficas normales siempre se ubican en la cara inferior de la vejiga, de forma redondeada, paredes lisas, la estructura ecográfica es homogénea, la visualización de las vesículas seminales solo se da en los casos cuando están llenas. El cálculo del volumen de la próstata es igualito. También está ya determinado en los ecógrafos, así que no es necesario aprendernos las fórmulas, pero si no, ahí lo dejo para que lo puedan hacer de manera manual. Pero todos los ecógrafos ya te vienen con ese cálculo. La próstata normal, su volumen es por debajo de 20 centímetros cúbicos. La hipertrofia de la próstata puede ser homogénea, porque hablamos o presentar un crecimiento del lóbulo medio intravesical. El lóbulo medio hipertrofiado puede causar obstrucción urinaria sin un gran aumento del tamaño prostático. Aquí hablamos a veces no nos dicen con claridad los libros, pero nos mencionan, hablan de hipertrofia benigna de la próstata o hiperplasia benigna de la próstata. Si nosotros vemos el término de hiperplasia benigna de la próstata, que a veces en algunas ecografías lo encontramos, la hiperplasia vamos a ver que es un cambio que se está dando en el tejido propiamente de la próstata, que a diferencia de la hipertrofia es el aumento de tamaño nada más de las células, ¿no? Que se están evidenciando en el volumen de la próstata. Entonces nosotros hay que acostumbrarnos siempre a escribir en las ecografías hipertrofia, que es un término aceptable para la ecografía, porque la hiperplasia no lo podemos determinar nosotros por ecografía, pero la hipertrofia sí lo podemos confirmar. Entonces hay que tener cuidado. Los signos ecográficos uno de los diámetros más evaluados, que no necesitan fórmula también para determinar si es que hay un aumento de tamaño o no, es el diámetro anteroposterior o el cráneo caudal, que también es otro de los diámetros. La clasificación, o por el volumen o por la distancia anteroposterior, se puede clasificar la hipertrofia. ¿Ok? Un cuadro más adelante que les voy a explicar cómo es. Otra de las patologías prostáticas que podemos encontrar son las calcificaciones prostáticas. Está presente en el 20% de los casos que se realizan y se asocia a prostatitis crónica o prostatitis agudas en edad temprana, 20, 25 años, hasta 30 años, ¿no?
Son imágenes hiperecogénicas que a veces no tienen una sombra acústica, ¿no? Son relacionadas con episodios previos de prostatitis. La litiasis prostática generalmente son asintomáticas, pues pueden llevar a que a un PSA o causar molestias perianales. Los quistes simples o de retención se observan entre el 4 y 5% de los estudios. Imágenes anecoicas redondeadas con refuerzo acústico posterior no tienen una significación patológica. Y el adenocarcinoma prostático se presenta como un nódulo hipoecogénico en el 60 al 70% de los casos y es isoecogénico en cierta medida. Es difícil de diferenciar de un nódulo benigno, incluso por ecografía transrectal. Por eso que tenemos que pedir el PSA cuantitativo. Aquí tenemos una imagen, cómo calcular el volumen de la próstata, ya sea en dos planos, transversal y longitudinal. Cualquiera de los dos, lo primero, se puede hacer el plano longitudinal o el plano transversal, pero tiene que hacerse de manera simultánea. Se hace en la ventana doble del ecógrafo. Los ecógrafos tienen la simple, modo B, y la ventana doble, dos imágenes, y la cuádruple, que vemos, por ejemplo, para el lila. Para medir el lila se hace en cuádruple. Pero en ese caso de la próstata lo hacemos con el doble. Medimos anteroposterior, longitudinal y transverso. Esas tres medidas a nosotros nos va a generar una medición o un cálculo del volumen. Por ejemplo, esta próstata de volumen tiene 11,7. Entonces es un volumen aceptable. ¿No? Saben que está 20 es normal. Acá tenemos el cuadro de la hipertrofia prostática para clasificarlo en grado, grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4. Grado 1, el volumen de 20 a 36. Grado 2 de 36 a 60, grado 3 de 60 a 90, grado 4 me da 90. Y el diámetro anteroposterior con grado 1, 30 a 38, grado 2, 38 a 45, grado 3 a 45 a 55 y mayor a 55 en el grado 4. Entonces, cuando nosotros diagnosticamos un paciente, imaginemos con un volumen de 60, pues no le vamos a decir, señor, usted tiene una próstata bien grande, grado 3 que puede ser cáncer. Lo vamos a asustar al paciente. Entonces, si nosotros vemos que tiene un volumen de ese tamaño y vemos que hay un cuadro clínico que por ahí hay una infección o esté desarrollando una prostatitis, pues al paciente hay que dar su tratamiento que amerite para esa infección y citarlo como en 15 días, en un mes y volver a repetir la ecografía para estar más seguros del diagnóstico y dar un diagnóstico correcto, porque a veces ecográficamente apresurarnos y decir, señor, usted tiene cáncer, usted tiene un cáncer terminal, usted tiene una patología que no tiene solución o algo así, el paciente se asusta. El paciente se asusta y a veces ya ni siquiera viene, se va y abandona los tratamientos y en el peor de los casos, si ese paciente sí tenía una patología, no vamos a tener un control de ese paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado nosotros cuando informamos los grados de próstata. Entonces se hace la ecografía, se evalúa, se diagnostica es un grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4, cualquiera de lo que sea, le citas al paciente nuevamente en un mes o 15 días nada más. Y le evalúa, si ves que nuevamente encuentras lo mismo, ya pues, si tiene características, esa próstata, características malignas, deriva al especialista para que le haga su tratamiento, su biopsia, no sé, y del tratamiento más adecuado para ese paciente no se complique. Hipertrofia del lóbulo medio prostático hacia la vejiga. Este lóbulo, hasta ahorita yo dos veces he encontrado nada más en pacientes eh, que se noten tal cual y una de las imágenes es en forma de corazón. Ustedes buscan en internet el lóbulo medio en forma de corazón, no es que sea algo bonito o algo benigno, es algo maligno. Cuando nosotros encontramos ese tipo de imágenes, ese paciente sí o sí tenemos que derivarlo al especialista, porque es un cambio anatómico abrupto que se está dando en los bordes de la próstata. Y eso nos indica que hay una patología maligna que se está desarrollando en el paciente. Aquí tenemos una calcificación en la cara posterior de la próstata. Como vemos, la evaluamos en los planos, anteroposterior y transverso, y visualizamos en la parte inferior, lado derecho, en forma de semiluna, imágenes hiperecogénicas, que es compatible con una calcificación. Bueno, eso es un antecedente de una prostatitis, puede ser. Quiste simple de retención en la próstata, que sí es frecuente encontrar, sí se encuentran en las evaluaciones ecográficas, pero tienen este, unas características benignas, ¿no? Que tenemos que siempre estar evaluarlo y describirlo dentro del informe de la ecografía, para si es que nosotros lo volvemos a realizar más adelante un control o otro médico que tenga cuidado con esta evaluación, describir el tamaño, la forma, las medidas, para que nuevamente se lo vuelva a realizar y vemos si es que hay cambios o no hay cambios en eso, ¿no? Y tener un control estricto de este tipo de patología. Bueno.
Eso fue todo con respecto a la ecografía de vías urinarias, abarcado de manera general todas las patologías más frecuentes. Eh, con eso damos por concluido toda la evaluación de los órganos dentro de la cavidad abdominal y las patologías más frecuentes que se hallan, ¿no? Cuando realizamos ese tipo de ecografías. Entonces, nosotros para poner en práctica, por decirlo, es todo lo que se está aprendiendo ahora en estas clases, tenemos que dominar lo básico de la ecografía. Y lo básico de la ecografía es realizar las medidas adecuadas en un paciente anormal. En un paciente que no tiene ninguna patología, en un órgano normal, si nosotros logramos identificar ese tipo de órganos, sabemos qué es lo normal y de lo anormal, ahí vamos a dar un gran paso para poder evaluar nosotros nuestros pacientes. Entonces, en la práctica, lo que vamos a evaluar son en pacientes que van a estar en ayuna, con un ayuno de 8 horas, o sea, para que se note claramente las imágenes. Va a haber pacientes con cálculos en vesícula, con una hipertrofia de próstata, engrosamiento de pared de estómago, litiasis renal. Hay un paciente que tiene litiasis renal derecha. Hay un paciente que tiene barro biliar también. Y esas son las patologías más frecuentes que se ha logrado identificar en ciertos pacientes que vamos a tener para la práctica. Entonces, está en ustedes identificarlos correctamente, esos pacientes. Entonces, cuando nosotros vamos a la práctica, lo primero que vamos a hacer es el manejo general del ecógrafo, de cómo hacer ciertas modificaciones, cómo ingresar los datos del paciente, cómo ahorrarnos el trabajo para no hacer informes. Los ecógrafos actuales ya no necesitas hacer informes manuales, porque ya lo puedes hacer directamente en el ecógrafo, pero utilizándolo correctamente, llenando toda la información que te pide, ya tú lo imprimes y te sale el informe detallado. Simplemente agregas manera de comentario, ciertas patologías o ciertas imágenes que encuentres y ya no necesitas estar redactando como antes se hacía, pues, ¿no? Pues eso nos va a ayudar bastante a nosotros. Una vez que ya sabemos dominar lo que es el ecógrafo, vamos a pasar a evaluar el paciente. Lo primero que vamos a hacer en la práctica es, se le va a enseñar cada órgano cómo se evalúa y luego ustedes van a tener un paciente a disposición para que puedan hacer su práctica eh, y nosotros vamos a estar ahí para brindarles el apoyo en las dudas que tengamos, ¿no? Entonces, con esa práctica daríamos por concluida la primera parte del módulo, lo que es ecografía abdominal. Si tienen alguna duda en este momento, me lo pueden hacer llegar, ya sea activando su audio o de manera interna por el chat. Y si no tuvieran ninguna duda, entonces daríamos por concluida lo que es la clase.